Como todos ya sabemos, el próximo 22 de febrero los ciudadanos tanto de Capital como de San Carlos irán a las urnas en las elecciones PASO para definir quiénes serán los candidatos definitivos a la intendencia de estos departamentos. Así es, Pedro, y es por eso que hoy tenemos en el estudio de Acequia la palabra de Dugar Chapel, quien es uno de los candidatos entonces a intendente de Capital. Entre otras cosas, se ha desempeñado desde el año 2008 como representante sindical en la Municipalidad de Capital y otros aspectos que los vamos a hablar ni más ni menos que con él, que ya está aquí en el estudio. ¿Qué tal? Bienvenido, Dugar, al estudio de Acequia. Bueno, muchas gracias. ¿Cómo llega usted a la intención de ser intendente de Capital? Quiero ser intendente justamente porque considero que ya a esta altura de mi vida, después de haber convertido o compartido gestiones municipales en muchos aspectos, en muchos periodos, estoy en una situación de conocimiento tal que me permitiría a mí ser un gran intendente. Yo estoy convencido de que es muy fácil, muy sencillo ser el mejor intendente de la historia, porque la situación y la situación del municipio, los recursos que tiene el municipio son extremadamente altos y lo único que yo planteo es terminar con el despilfarro para volver a ser esa ciudad innovadora, ya no tanto la ciudad más limpia y más linda del país, porque ya no tendríamos que estar ni hablando de eso, porque eso ya se logró. Se logró cuando yo participé de las primeras gestiones del radicalismo en la capital, sino aquella ciudad moderna, esta ciudad del siglo XXI que tiene muchas cosas para aportar y que se está quedando en una discusión si es más limpia o si es tan limpia como antes o no limpia como antes. Yo creo que lo podemos hacer. Solamente doy un ejemplo, que como un adelanto de lo que tengo que plantear. En aquel entonces yo en el 87-91 participé de la gestión más innovadora que yo considero que hubo en los municipios de la provincia de Mendoza. En ese entonces, en la gestión 87-91, yo fui concejal del 83, pero fui intendente interino porque reemplazaba al intendente de aquel entonces, Víctor Fayad, que fue la primera gestión. Pero en ese entonces nosotros ¿qué hacíamos? Habíamos conseguido tener una ciudad limpia y una ciudad linda, hermosa, que llamaba la atención porque habíamos innovado en todo lo que traíamos como un nuevo estilo de gestión de municipio. En ese entonces nosotros teníamos 1.200 empleados y nos alcanzaba. Hoy día no existían los contratos de locación. El contrato de locación es un invento moderno justamente para violar derechos de los trabajadores. Pero no había contrato de locación. Teníamos 1.200 empleados, hoy día hay 2.900 empleados. Y aparte, una cantidad enorme de contratos de locación, donde yo digo, ¿qué es lo que pasó? ¿Por qué? Y aparte, no solamente eso, sino que la mitad de la ciudad está privatizada. La mitad de la ciudad está a cargo de una empresa de limpieza, el sistema de barrido, recolección. Y no solamente eso, está privatizado también aquellas obras privadas, obras públicas que se hacen con los vecinos. Entonces yo digo, ¿por qué lo pudimos hacer en aquel entonces y hoy día con más del doble de personal, más del doble de recursos, no podemos hacer mucho más? Entonces estoy convencido que yo puedo ser intendente y puedo ser un intendente que va a pasar a la historia porque la ciudad de Mendoza hoy día nos da todos los recursos para lograrlo. ¿Por qué piensa que no se hace esto? Y como yo digo, primero por falta de gestión. ¿Usted lo ha denunciado esto? Yo lo vengo denunciando hace mucho tiempo. Mire, cuando se despilfarran la ciudad de Mendoza paga 126 millones de pesos, o ha presupuestado 126 millones de pesos para la privatización del servicio de limpieza, para la mitad de la ciudad, ¿no es cierto? Entonces yo siempre digo, a ver, pagamos 126 millones de pesos por la mitad de la ciudad y la otra mitad el municipio lo hace por sí con 20 millones de pesos. Quiere decir que estamos despilfarrando 100 millones de pesos. Pero cuando hablamos de millones de pesos, ¿qué decimos? Hablamos de millones de pesos, cualquier ciudadano normal, cualquiera, nos encontramos que no sabemos distinguir cuántos es lo que realmente puede servir esos millones de pesos. Porque llegar al primer millón, después los otros millones ya son una historia. Entonces, yo les marco a la gente algunos gastos que tiene la comuna y qué se puede hacer con tantos millones de pesos. Por ejemplo, el asfalto del barrio
Cerro La Gloria, que está enfrente al Alto Mendoza, antes La Favorita, es un asfalto que tiene 9 cuadras, se asfaltó completo ese barrio y salió costo total de la obra 4 millones de pesos. Si algún vecino de la capital quiere ir a ver el cartel de obra, indicador de obra, que existe en el asfalto completo de la calle San Lorenzo, que es un asfalto que va a durar por lo menos 20, 25 años, porque se está haciendo un muy buen trabajo, se está excavando muy a fondo. En la calle San Lorenzo y España hay un cartel indicador donde dice costo total de la obra, cualquiera lo puede ir a ver ahora, 4.183.000 pesos. Entonces, si nosotros estamos tirando 100 millones de pesos por año, entonces decimos, no hay seguridad. Podríamos tener un preventor cada 4 manzanas. Por supuesto, estoy dando ejemplo. Podríamos iluminar, en un año, podríamos iluminar todas las veredas de la ciudad de Mendoza, no solamente las calles. Entonces, por eso que yo digo que no se hace. ¿Por qué? Porque se delega, no hay gestión. Es como lo que yo le dije en el recinto al actual intendente cuando fue y contrató en forma directa, ni siquiera por licitación, a esta empresa privatizada. Yo dije, si delegás y entregás la mitad del municipio a una empresa, que todo el mundo sabe lo que ha pasado cuando esa empresa ha ingresado en los distintos municipios, directamente cobrar la mitad del sueldo, son mitad de intendente. Entonces, yo considero que si retomamos ese dinero, retomamos el dinero que se está gastando en empleados que no trabajan, que lo vengo denunciando, lo denuncio, pero no tiene eco, no entiendo por qué, porque que no tenga eco, semejante barbaridad, semejante denuncia, semejante noticia. Si yo estoy diciendo que hay 500 empleados que no trabajan, ¿cómo es que nunca nadie toma esa noticia como una gran noticia? En cualquier lugar del mundo se tomaría como una gran noticia, pero se esconde. Entonces, hoy también en algunos gastos de propaganda que también se está yendo varios millones de pesos. Si nosotros retomamos ese dinero y lo invertimos en obras para la ciudad de Mendoza, no solamente que se puede lograr la inclusión de los barrios del oeste, sino que también se puede darle todas las comodidades, todos los servicios, todos los adelantos de una ciudad del siglo XXI a la ciudad de Mendoza. Y con respecto a sus propuestas, también hubo propuestas en el último periodo de la Intendencia interina de Rodolfo Suárez. Una de las implementaciones fue el Código de Convivencia. ¿Cómo lo ve usted? Yo lo que planteé en ese entonces fue que era una norma totalmente inútil, totalmente innecesaria, era para salir en los medios, nada más. Me dicen, Código de Convivencia, no hay que destruir el arbolado público. Listo. Yo fui autor en el año 83 de la Ordenanza de Defensa del Arbolado Público. Y está vigente y nunca se tocó. Se prohíbe la prostitución, dígame cuándo estuvo permitida. Se prohíbe justamente en el año 87 Fayad innovó. En el año 87 Fayad innovó y dijo, nunca más se pintan las paredes de la ciudad de Mendoza con ningún tipo de grafiti, ni mensaje, ni nada. Directamente mandó a blanquear y puso un eslogan donde decía, por una ciudad en flor. Y ahora dice, se prohíbe la pintada de las paredes. Era una tomada de pelo a la gente que yo digo, bueno, pues está bien, dictalo, pero realmente no nos reamos de la gente. Lo único novedoso, que fueron con los artistas callejeros, cuando atacan a los artistas callejeros, que no le hacen mal a nadie, que no molestaban. No molestaban a nadie, pero como era una... ¿En su gestión estarían permitidos y pero, por supuesto, pero si ellos tienen un límite, tienen el límite de los ruidos, la ordenanza de los ruidos molestos, ese es el límite. El límite es eso, el límite es justamente que ya está todo regulado, estaba todo legislado, no había razón de generar diferencia o encontronazo entre distintos sectores de la sociedad. ¿Por qué? ¿Por qué lo hacíamos? ¿Por qué hacemos pelear uno contra otro cuando realmente no había y a nadie le molestaban los artistas callejeros? Le molestaban a algunas personas y había que trabajar. Algunas personas que no podían dormir la siesta. Entonces había que trabajar con eso. Pero de ahí a hacer lo que hicieron, toda una pantomima impresionante, que venían más periodistas a tomar esas notas como que el caso Nisman, por ahí. Es así. ¿Qué análisis hace del transporte y del tránsito en la ciudad, también en cuanto al estacionamiento? ¿Por qué no también de esto se desprenda la situación de los cuidacoches?
Sí, bueno, los cuidacoches es un tema. Hay una gestión, yo creo que Eduardo Chiquiti acertó cuando más o menos sacó a los cuidacoches de la calle y un poco los blanqueó. Yo creo que no solamente hay que blanquearlos, sino que directamente hay que darle un trabajo para que esas personas entren en el sistema, porque es obligación de la clase política de que todos los trabajadores entren en el sistema. No solamente que cobren un sueldo, sino que también puedan ir al supermercado, puedan sacar una tarjeta, puedan sacar un crédito, puedan ir a una casa de comercio y comprar algo en cuotas. Entonces, eso, si nosotros los ingresamos en el sistema, vamos a colaborar también para la inclusión social que necesita el país. El estacionamiento y el tránsito de Mendoza está colapsado, pero nosotros cuando lo atacamos de una manera histérica y decimos vamos a cortar la entrada de los vehículos tal o vamos a impedir el estacionamiento en tal lado, yo creo que ahí donde generamos de nuevo los encontronazos, vamos directamente hacia derechos adquiridos de las personas y entonces todas esas medidas fracasan. ¿Por qué? Porque ante la reacción de la gente hay que volver atrás. Lo que hay que hacer es ir de a poco generando estacionamientos en la entrada de la ciudad, que hay muchos lugares, hay muchísimos lugares, la ciudad de Mendoza, aunque pareciera que no, aunque nadie lo crea, tiene muchos lugares donde se podrían ir generando estacionamientos, dándole franquicias impositivas a quienes abran esos estacionamientos, que sea más barato el estacionamiento, e ir encareciendo el estacionamiento dentro del microcentro para que esto sea gradual, como se está haciendo en algunos otros lugares del país, del mundo, que van haciendo en forma gradual, impidiendo el estacionamiento, el ingreso de vehículos, porque ya no va a haber forma de pasar. ¿Y transporte público? Y el transporte público ya es algo que vamos a tener que hablarlo entre el gobierno de la provincia de Mendoza, porque ya no es un resorte exclusivo de la Municipalidad de la Capital. Entonces hay que decir la verdad, el intendente de la capital no maneja el transporte público de pasajeros. Entonces el que es el gobernador de la provincia, el que tiene... conjunto. Claro, el gobernador de la provincia es el que tiene los resortes, el gobernador de la provincia es el encargado del manejo del transporte público de pasajeros. Los intendentes del Gran Mendoza tendrían que juntarse, llegar a una propuesta, hacer un recorrido distinto, utilizar y sobre todo para garantizar la prestación del servicio y hablar con el gobierno de la provincia de manera que se pueda dar un buen transporte público y no un transporte como el de ahora, que realmente no se entiende cuál es el déficit porque la gente va subida uno arriba de otro. No hay un un colectivo en la ciudad que uno no lo vea que está lleno hasta el techo. Es una cosa de locos. Entonces, por eso que hay que trabajar, pero hay que decir la verdad, hay que trabajar en serio, pero con aquellas personas que pueden modificar, que pueden transformar. ¿Por qué debería votarlo la gente? Y porque soy el cambio, porque sé, porque conozco hasta el último empleado de la municipalidad, porque me he preparado, porque he gobernado, porque he participado de gestiones exitosas y aparte porque tengo toda la ilusión de ser un gran intendente. Lo tengo, sé que lo puedo hacer, estoy convencido. Bueno. Por eso me tiene que votar la gente. Le pido por favor, la gente tiene que confiar más allá que es muy difícil confiar en un político. Pero tiene que confiar porque yo he mantenido siempre una conducta, siempre he estado del lado del que me votó. Nunca me he ido y he negociado algunas cuestiones que me la han transferido a aquellos que me han votado. Bueno, Edgar Chapel, agradecemos su presencia aquí en el estudio de Acequia. Bueno, muy bien, muchas gracias. Y así es como estamos conociendo uno a uno los precandidatos para saber quién va a ser el candidato definitivo para ser el intendente de los departamentos de San Carlos y también de Capital.